Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí. Me costó un poco enderezar la cámara. Sí, bueno, eso por si está chueco. Ya, les recuerdo por favor que... ¡Suscríbete! Y también... ¡Suscríbete! ¿Y sabéis qué más? ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! Y eso. Y le den like a la página de Facebook. Oye, ¿tú sabes quiénes invadieron los grupos humanos que existen en Chile? Obvio que sí, los españoles. Ya, sí. Pero aparte de los españoles... no sé. Pues sí, hubo uno, por lo menos uno. ¿Sabes cuáles fueron? Los incas. Nah, ¿en serio? Sí. Lo que pasa es que el desarrollo de los grupos humanos que existen en Chile, que tuvo diversas etapas de desarrollo incluso contemporáneos entre sí, no hubiese sido posible si no fuera por el desarrollo, o sea, por la influencia de grupos invasores que incluso dejaron su huella y sus influencias en las tierras chilenas. Y en realidad fueron dos. El Imperio Tiwanaku, lo pronuncié bien, ¿sí? Y el Imperio Inca, que es el que más recordamos porque fue el último gran imperio y el que estuvo cuando los españoles intentaron conquistar América, ¿sí? Hacia el Valle del Cusco y más hacia el sur, que es donde está nuestro país. Para que se hagan una idea mejor, esto fue el territorio del Imperio Tiwanaku y el del Imperio de los Incas, que abarcó mucho mayor terreno, como pueden ver. El Imperio Tiwanaku fue importante para la influencia de nuestro país hacia lo que hoy día se llama el Norte Grande, principalmente en San Pedro de Atacama y en el Valle de Azapa. En el Valle de Azapa hubo intercambio de cultivos, sí, de varios cultivos, y en San Pedro de Atacama lo importante fue el intercambio de piedras semipreciosas. Bueno, eso fue lo que, por ejemplo, en San Pedro de Atacama le pudo entregar a Tiwanaku y lo que el Valle de Azapa le pudo entregar a Tiwanaku. Pero ¿qué fue lo que Tiwanaku le entregó a ellos? Y la respuesta es simple: su cultura. A ver, esa cultura... esa cultura que implicaba cierto desarrollo de la alfarería, de la importancia que tuvo su estratificación social, ese orden, división de roles que había en la sociedad, una vez desarrollada la agricultura, claro, los cultos religiosos que ellos practicaban, y también construyeron sus casas en zonas, o sea, el Tiwanaku construyó casas, viviendas en esas zonas, ¿ya? Dejando también en evidencia su arquitectura. Y otra cosa que fue importante para estos sectores fueron los sistemas de cultivos. Y principalmente los sistemas de regadío artificiales, porque esas tierras eran áridas, carentes de agua, eran secas y costaba cultivar. Estos son los sistemas de cultivos intensivos de los que ya hemos hablado en los videos anteriores. Eso fue de Tiwanaku, así como por una pincelada así bien rápida, ya. Ahora los incas. Bueno, los incas se caracterizan porque en América tuvieron un gran y vasto imperio. Oh sí. Aquí para que lo puedan apreciar mejor. Y la influencia en Chile no fue menor. La influencia de los incas llegó en Chile hasta el río Maule, lo que implica desde el norte, que empieza básicamente Arica, todo lo que es el norte grande, pasando por los norte chicos, los valles transversales, que sería la región de Atacama, la región de Coquimbo, después la zona centro, que es donde hoy día está Santiago, está Valparaíso, Viña, y más hacia el sur, hacia la región del Maule, donde está el río Maule. Que se da una idea. Y su control administrativo, es decir, ciertos elementos para administrarnos un poco a nosotros, estos territorios vastos que llegaban hasta acá a Chile,
se encontraban hasta el río Mapocho. En el siglo XV, el estado incaico anexó un territorio que abarcaba desde Arica hasta las proximidades de Rancagua. Su objetivo primordial era explotar las riquezas mineras, para lo cual organizó complejos agromineros en diversas regiones. Con la producción de los poblados agrícolas locales, alimentaba a quienes extraían minerales a gran escala. La religión, la lengua quechua, el camino inca y los tambos fueron sus principales instrumentos de dominación. La existencia de este patrón estético en un amplio territorio ocupado por poblaciones muy diversas revela que no fue producto del azar, sino de una política de dominación inca, en que la cultura local no desaparecía, sino que se integraba a la cultura dominante en una posición siempre defendida por los incas. Pero ¿cómo sabemos que hubo incas acá en Chile? Pues porque nos dejaron un testimonio muy importante de su cultura. ¿Cuál fue? Unas grandes carreteras así, no concesionadas, que por ejemplo iban desde Tumbes, que está en Perú, hasta lo que hoy día sería la ciudad de Coquimbo. Carretera, ¿ya? Y desde Coquimbo hasta donde hoy día se podría encontrar el río Maipo, más o menos el valle donde está Maipo hoy día, hasta ahí. Y por si acaso, Maipo está muy cerca de lo que es Santiago el día de hoy. Y bueno, que Santiago el día de hoy es una ciudad inmensa, pero para que se hagan una idea. Esto lo voy a leer porque es muy importante. Mira, otra muestra de que, por ejemplo, estuvo la cultura inca arraigada en el territorio chileno es lo siguiente que voy a leer aquí, que a lo mejor algunos saben, pero otros simplemente no se han enterado porque suele pasar, dicen. Es un estudio hecho por el arqueólogo jefe del área de antropología del Museo Nacional de Historia Natural, jefe del área de antropología del Museo Histórico Natural de Chile, obviamente, llamado Rubén Steberg. Y junto a él, el historiador y académico de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Sotomayor. De que ellos, ¿qué descubrimiento hicieron? Bueno, de que habían asentamientos incas en Santiago y que a partir de ellos se construye la ciudad que después los españoles, partiendo por Pedro de Valdivia, junto a Alarife de Diego de Gamboa, junto a su mujer Inés de Suárez, y por ejemplo estaba, no sé, Rodrigo de Quiroga, en fin, iban a fundar lo que después llamarían Santiago del Nuevo Extremo. El 12 de febrero de 1541. Eso que nos repiten como una grabación. De modo que Santiago... A ver, si ya estaban instalados los incas aquí, ¿eso qué nos dice? Nos dice que Santiago no empezó de cero, como nos suele decir la historia más tradicional o más conservadora. No. Esto como que genera una especie de revolución un poco historiográficamente hablando. Porque yo creo que, no sé si hoy día pasa, yo creo que sí, pero la gente que tiene mi edad o es más viejita, yo creo que se acuerdan cuando en el colegio les decían, ya, Pedro de Valdivia llegó a donde está el valle del río Mapocho, un poco más hacia el sur, cerca del Cerro Santa Lucía cerca del Cerro Santa Lucía, donde hoy día está la Plaza de Armas, donde hay una estatua de Pedro de Valdivia, fundó lo que después se llamaría Santiago del Nuevo Extremo, que es la base de nuestra ciudad, ¿ya? Y toda esa parte donde está hoy día el Museo de Historia Nacional, que antes era el Correo de Chile, donde está la Municipalidad de Santiago, todo ese sector, esa cuadra y para el frente también, todo ese perímetro así, donde está la catedral, son las primeras manzanas que hubo en Santiago. Y el cuento del plano Adamero, de que la ciudad de Santiago colonial fue con el plano Adamero, es decir, que todas las manzanas son iguales, cuadrados iguales, que tienen la misma distancia, la misma proporción, con unas calles que eran así, y todas entre sí eran paralelas, o sea, no había ninguna que se juntara ni nada de esas cosas raras. Que fue algo que los españoles ya utilizaban en sus ciudades y que a la vez fue heredado por los romanos.
a ver, la cultura romana llega intacta a España, entre otras cosas porque los visigodos, que estuvieron después de los romanos, la hicieron heredar, la dejaron en herencia a lo que después fue el Reino de Asturias. Del Reino de Asturias sale el Reino de León, y del Reino de León sale el Reino de Castilla, y del Reino de Castilla el que hace el famoso episodio de la Reconquista, que fue apoderarse de toda la península ibérica expulsando a todos los musulmanes. Voy muy rápido, pero volviendo un poco a Santiago porque me fue en la mansa volada. Suele pasar. Si existen asentamientos incas antes de la llegada de los españoles, quiere decir que Santiago no empezó de cero. Y eso es un cambio importante para lo que nosotros conocemos de la historia de Chile. Que algo que nos contaron por muchos años fue derribado por este hallazgo. ¿Y qué hallazgo fue ese? Pues se dice que ya los asentamientos incas estaban en el Cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los mapuches. Desde ahí hasta lo que hoy día se conoce como la Avenida Brasil. O sea, es súper ancho. Imagínate. No significa que habían casas una al lado de la otra, sino que estoy diciendo que los posibles asentamientos iban más o menos en esa distancia. Y bueno, eso sería desde oriente a poniente, y de norte a sur estaríamos hablando entre los cauces del río Mapocho, entre los dos cauces del río Mapocho. Perdón. O sea, es una dimensión bastante grande. Y debía haber sido bastante interesante para los españoles haber llegado a Santiago. De hecho, eso también nos hace pensar, ¿no fue casualidad que los españoles se instalaran aquí en primera instancia? De hecho, otra cosa importante es decir, bueno, los españoles pudieron llegar a Santiago porque, después de haber conquistado a los incas en el Valle del Cusco, el Tiahuantinsuyo, la parte central, yo creo que ellos también empezaron a captar que los incas conocían hartos territorios de América del Sur, más hacia el sur. ¿Por qué llegaron más hacia el sur? Porque los incas ya conocían por lo menos hasta el río Maule y tenían carreteras hasta el Maipo, hasta el Valle del Maipo, o sea, hasta el río Maipo, Valle del Maipo, por ahí. Es que me queda la duda, sí, existe el río Maipo, lo sé, pero el Valle del Maipo me queda la duda, no sé, es como que ya me perdí un poco geográficamente. Sí, por favor, alguien me corrija amablemente, por favor, si es que existe el Valle del Maipo, es una disvariación mía, porque pienso que hay un río Maipo, pienso que también hay un valle de Maipo, llamado Maipo. Bueno, pero dejémosle el río Maipo para que no haya problemas, ¿ya? Más o menos hasta ahí. Entonces, si habían carreteras hasta ahí, lo más seguro es que los españoles llegaron ahí, vieron, oh mira, aquí hay un asentamiento muy bueno, y a lo mejor vieron las tierras y todo, oh qué bonito, instalémonos aquí. Y de repente se dieron cuenta del cerro Huelén, que ahora después le llamaron Santa Lucía, el cerro San Cristóbal, el cerro que está más... ¿Cuál es el cerro que está como más hacia Vitacura? El cerro Manquehue, ¿no? El cerro Blanco también está, bueno, en fin. Pero hay muchos cerros islas, y a ellos les gustaba porque los españoles, que también heredaron esto de los romanos, esto de que los grandes cerros eran importantes porque se podían subir ahí, ponían puestos de vigía y podían obviamente observar todo lo que pasaba alrededor de la ciudad. Y como en ese entonces no había contaminación ambiental, no había smog, era fácil mirar todos los campos. Yo no sé cómo lo hacían si no existían los prismáticos, pero bueno. Por eso básicamente, entre otras cosas. También yo sé, también podría decirte, encontraron indígenas en Santiago, sí, encontraron indígenas. También pueden haber encontrado mapuches que vivían ahí perfectamente. Hay que acordarse que en Ñuñoa, la comuna de Ñuñoa, donde por los mapuches era llamado Ñuñohue, que era conocida como, o sea que en español si lo traducimos se llama Tierra del Ñuño, que era una flor amarilla que existe. Entonces si un día ven algo de Ñuñoa que tiene una flor amarilla, es por eso básicamente. Otra prueba también de que existían, por ejemplo, habían asentamientos incas en Santiago, era por la existencia de una pucará. Las pucarás son las fortalezas que construían los incas, o sea, y eso estaba a la altura de lo que hoy
donde hoy se encuentra la comuna de San Bernardo. En el Cerro Chena. Sí, ya encontraron indígenas en Ñuñohue, donde está Ñuñohue, está Pucará, encontraron asentamientos cerca del Cerro Huelén, en fin. Ya vamos cachando que no fue casualidad que están aquí, ¿ya? Y también porque, Santiago resulta que fue como un punto estratégico para cualquier conquista que se quiera hacer desde ahí más hacia el sur. Claro. Bueno, unas construcciones de adobe. Bueno, se dice que en unas excavaciones hechas cerca de donde hoy está el Museo de Arte Precolombino, por ahí se encontraron rastros de lo que pudo haber sido un santuario de los incas, ¿ya? Que dejaron como legado arquitectónico en Chile, otro más de los que pueden haber existido. Y bueno, eso. Ya hay que decirlo de nuevo, el Imperio Inca, para los que no saben, cubrió parte importante de lo que fue Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia. De hecho, los incas son importantes para la historia de Chile porque hicieron algo que sería un antecedente de lo que iba a pasar después con los españoles. Se dijo antes que los incas llegaron hasta el río Maule, hasta ahí conocían, hasta ahí llegaba su influencia. Incluso trataron de llegar más hacia el sur, hacia el río Biobío, que está donde está hoy día Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayante, en fin. Y en ello se toparon, cruzando ese río, o cerca de ese río, se toparon con los mapuches. Y los mapuches no los dejaron avanzar. Y eso era un vehículo. Y los mapuches no los dejaron avanzar más allá del Biobío. O sea, los primeros choques de los mapuches con los incas fue ahí también. Los mapuches de hecho llamaban Auca al inca, lo llamaba así. Esto en el Mapudungun. Y bueno, ahí tuvieron sus primeras escaramuzas y lucharon, y bueno, obviamente por eso los incas no avanzaron más allá. Conocían hasta el río Biobío y su influencia llegó hasta el río Maule, pero hasta ahí nomás llegaron. Y esto sería y de nuevo, ¿no les suena conocido esto? ¿No? Porque esto es precisamente lo que después va a pasar con los españoles, ¿se acuerdan? Los españoles van a llegar hasta el río Biobío, van a tratar de cruzarlo, van a topar con los mapuches, y de ahí hacia el sur, todo lo que es conflicto con los mapuches, la guerra de Arauco, ya, todo eso. Por eso también es importante saber un poco de los incas, porque es importante porque nos dicen un montón de cosas que van a pasar después, como esa. Igual esta influencia, esta conexión del inca después con el español, vamos a desarrollarlo un poco más en el siguiente video por si quedó un poco corta la idea. Lo importante aquí fue resaltar la influencia de los incas en Chile. ¿Ya? Para ir terminando voy a hacer una reflexión que en videos anteriores, no me acuerdo cuál perfectamente, sino aquí va a haber una especie de link como los que ya he puesto al final. Aquí lo vuelvo a hacer, pero un poco más tranquila y más desarrollada. Nosotros, Chile, y cuando digo nosotros hablo por Chile, aunque no soy representante de Chile, en la guerra del Pacífico, que fue entre 1879 y 1883, nosotros peleamos contra los peruanos y contra los bolivianos. ¿Por qué? Por el salitre. Esa cuestión del patriotismo, de la nación chilena. Eso fue para engatusar a las masas populares para que se enrolaran en el ejército y pelearan por la oligarquía. Pero ese es un cuento que vamos a ver cuando veamos esos temas de la guerra del Pacífico. Ya. El asunto es que nosotros, con los tratados que después fueron los tratados que se hicieron en esa época, cuando estaba la guerra, que después van a ser mejorados por otros, que después hubo el Tratado de Lima de 1929, el Tratado con Bolivia de 1904, en fin. En esos tratados se dice que la región, lo que hoy día es la región de Arica y la región de Tarapacá, que eran de Perú, pasan a ser de Chile, y la región de Antofagasta, que es más principalmente boliviana, pasa a ser propiedad de Chile, ¿cierto?
Eso quiere decir que hasta lo que hoy día es Copiapó, el desierto de Atacama más o menos, era propiedad de peruanos y bolivianos. Antes de eso, yo creo que del virreinato del Perú, ¿cierto? Y antes de eso, bueno, principalmente de los incas y de las culturas autóctonas que tenemos. Me he puesto a pensar que todos esos territorios eran parte del legado cultural de los peruanos y los bolivianos, y que nosotros con la guerra al apoderarnos de esos territorios nos apoderamos de ese legado y de esa cultura. O sea, nos apoderamos de ello y en cierto sentido lo hicimos nuestro. Entonces, la duda que siempre me va a quedar a mí es que a consecuencia de eso, nosotros con los peruanos y bolivianos compartimos un legado histórico y cultural que puede ir más allá de las escaramuzas que en el siglo XIX se puede haber dado entre nosotros, que por ejemplo el ejército libertador que sacó a los españoles de lo que fue el virreinato del Perú. En fin, también tenemos cierto legado cultural común en todo lo que fueron pueblos indígenas. No solamente por los incas, no solamente porque los aymaras, los atacameños, en fin, los changos estaban en territorios que antes eran de esos países, sino porque, bueno, todo eso para nosotros ya fue asimilado como parte de nuestra cultura. Eso nos hace pensar un poco, de repente nosotros podemos tener raíces comunes y mucho más en común de lo que nosotros creemos con ellos. Aunque los veamos tan distintos, tan diferentes, aunque la raza Chile como es mucho más mestizo que el boliviano, que el peruano, no sé. Es algo que nos hace pensar mucho. Bueno, esta es la reflexión que quería hacer más detallada. Espero que les haya gustado este video. Por favor, recuerden suscribirse al canal y denle like a la página de Facebook, ¿ya? A ver. No entiendo. ¿Qué estás tratando de decir con esto? Lo que quise decir con esto es que nosotros, los peruanos y los bolivianos, tenemos cosas en común y por ende podemos ser considerados hasta hermanos, si es que se quiere. Ya, pero ¿eso para qué? Bueno, eso por querer derribar ese pequeña mito, concepción que se ha creado de que nosotros somos superiores a ellos, nosotros tenemos que estar por encima de ellos, que ellos pueden ser mejor que nosotros. Todas esas tonterías de peleas que se han dado por culpa de guerras absurdas en el siglo XIX. No. Eres otro tontito más, ya. Estás leyendo mucho, chao. No me voy a poner a discutir eso contigo. Chao.